estaba todo bien, como que era todo amor, todo paz, todo... El mundo es maravilloso, el universo, gracias universo. Yo cambié, entonces todo cambia para mí. Y no, a tal punto de que terminé con un brote psicótico que me llevó a estar en un psiquiátrico aproximadamente 10 días para tratar de recuperarme. Y ¿qué sucedía en tu mente? En mi mente... Con esos días que decís que tuviste el brote psicótico, ¿vos recordás o faltan 10 días de tu vida? No, yo recuerdo, por ahí, antes de que me internaran, de que yo colapsara, de que las personas que estaban a mi alrededor se dieran cuenta de que algo no estaba bien en mí, porque yo no coordinaba, pasaban cosas en mi mente que no pasaban en la realidad, tenía actitudes extrañas, lo que pasó por mi cabeza fueron delirios de por ahí, de algo tomado de mi infancia, asociado con capaz que algo que me estaba pasando en ese momento, toda una mezcla de todas mis emociones, de todos mis sentimientos, de toda mi vivencia, de todos mis dolores, hasta que bueno, que llegó este colapso, y bueno, que me llevó a un psiquiátrico en San Francisco. Ahí conocí al doctor Alonso, que fue quien en este tema me trató con medicación, psiquiatra. Bien, entonces psiquiatra. Se podría decir que en ese taller había una psicóloga o había varios psicólogos para, digamos, un propósito, que no quiere decir que los psicólogos sean malos, ni estamos en este audio hablando contra los psicólogos ni los psiquiatras, ¿no? Porque cuando te internan también vas a un lugar donde también están estos profesionales. Sí. ¿Y cómo fue esta experiencia? Y en el psiquiátrico me llevó varios días. ¿Con qué edad tenías ahí? Más o menos. Fue en el 2012. Hace 7 años atrás tenía 35 años. 7 años atrás, y 7 años atrás nos contabas que habías ido con Jorge también. Fue justamente el año anterior. O sea que Jorge, tu esposo, ya estaba en tu vida. No, fue justo unos meses después que lo conocí a Jorge. O sea, ya lo conocía, pero empezamos a reunirnos unos meses después de que yo vuelvo del psiquiátrico. Los primeros días, me tenían atada, muy medicada, porque a todo esto mi cabeza maquinó tanto los últimos días antes de la internación que yo no dormía. Entonces necesitaban que yo durmiera, entonces me durmieron, me ataron y yo me quería soltar, me quería ir, hasta que bueno, me estabilicé y después andaba dopada, obviamente, y cuando empecé a darme cuenta de en dónde me encontraba, de que no estaban mis hijos, en ningún momento me sentí mal. A pesar de todo lo que había pasado por mi cabeza, en mi corazón sentía paz. Y después de varios días de estar ahí, a medida que la medicación va haciendo su efecto y de que mis pensamientos se van acomodando otra vez, nos daban permiso para salir, y tenía mi compañera de cuarto que ella salía
y me autorizaron a salir con ella. Y nos dirigimos hacia la catedral, que estaba apenas unas 3 cuadras. Y estaba abierta la catedral. Y recuerdo cuando iba entrando de ver unos piecitos dibujados en el piso, como calcos de piecitos. Como pintados. Pintados en el piso, sí. Y bueno, que te reales. Llevaban. Sí. O sea que en la catedral están esos piecitos pintados. Estaban en ese momento. No sé si están ahora, pero sí estaban en ese momento. ¿Y a dónde iban los piecitos? Y los piecitos me llevaban a Jesús en la cruz, sostenido por y ayudado por San Francisco de Asís. Que bueno, en ese momento no lo conocía a San Francisco de Asís. Ese fue mi primer encuentro con él, con su imagen. Y bueno, también sentí mucha paz. Y también en el psiquiátrico había cuadros de vírgenes, de la Virgen de Fátima, de la Virgencita Reina de la Paz. También había cuadros de San Francisco de Asís. Y bueno, después del regreso de esa internación, que fue muy difícil la recuperación, porque después vino una depresión muy profunda. Ahí una amiga me empezó a hablar de que el Señor no sanaba como supuestamente en ese taller vivencial me decían que todo se sanaba de esa forma, con furia, con ira, como que sacando toda la bronca de uno de adentro. Y yo en ese taller había sufrido muchísimo, había llorado muchísimo, y esta amiga mía me decía: Dios sana con amor, Dios te trata con amor, Dios no te muestra de esa forma tan violenta esa herida que vos tuviste en algún momento de tu vida. Porque en ese taller, cuando hay momentos muy puntuales y muy fuertes, en los cuales ponen una música muy fuerte, pero muy fuerte, y te empiezan a hablar al oído y te empiezan a decir: ahí está el que te manoseó, ahí está el que te lastimó, ahí está, pegale, levantate, reaccioná, hasta que reaccionás y empezás a repartir trompadas y patadas hasta perder las fuerzas, ¿no? Sí, y tal cual. Al frente nuestro nos ponían unos colchones para que pegáramos. Entonces eso le llaman liberarse y sacar de adentro lo que uno tiene, y en realidad lo que están sembrando en nuestro corazón es ira y más bronca, ¿no? Entonces esta amiga te mostraba la cara de Jesús, la forma de actuar de Jesús, ¿no? Desde la misericordia. Sí. Y bueno, así poco a poco empecé. Recuerdo que yo salgo de la internación, a todo esto fue en marzo. Empiezo con depresión, y en junio justo da la casualidad, o esas diosidencias, de que adelantan vacaciones en mi trabajo, y había un viaje a la Virgencita de Salta. Y esta amiga que me hablaba del amor del Señor me invitó, y juntas fuimos. Y allí empecé a pedirle a Mamá María que me ayudara con todas las situaciones que había vivido en mi vida. Después empecé a ir a retiros de sanación, y bueno, justo en este lapso de estos meses me había empezado a juntar en reuniones de amigos con Jorge. Teníamos una amiga en común que medio que nos hacía la gamba, que nos llevaba, nos invitaba a los dos, y empezamos, digamos, nuestro noviazgo al finales de ese año del 2012.
en septiembre, octubre, empezamos a conocernos. Y bueno, también había retiros abiertos en la iglesia San Cayetano, acá de nuestra localidad, y en uno de ellos lo invito a Jorge a que me acompañe el día domingo, y ahí es cuando él por primera vez va a un retiro de la renovación carismática, y es cuando el Señor empieza a obrar en su corazón y lo empieza a llamar. Cada uno en ese sentido fue sanando, porque nosotros veníamos de dos vidas completamente distintas, y el Señor nos unió primero como pareja, después como matrimonio, y a cada uno nos fue sanando a su forma, a su tiempo, a su manera, con la bendición de tenernos uno al otro para acompañarnos, para apoyarnos, para consolarnos. ¿Después tuviste algún otro episodio psicótico? Sí. ¿O fue solamente ese? No, en realidad fueron 4. Desde el primero, que fue en el 2012, en febrero, hasta hace de mayo del año pasado. El que le siguió a este episodio fue antes de casarnos. Ya teníamos una hija con mi marido, tuvimos a Sara, y fuimos invitados, vimos un retiro en una casa de retiros que iba a ser predicado por una hermana. Era de 3 días, era un seminario de vida en el Espíritu. Bueno, fuimos los dos. Yo ahí le ofrecí al Señor, bueno, también recorrí toda mi historia, recorrí toda mi vida, y traté de dejarle al Señor las cosas que más me pesaban. Y bueno, al tiempo de que volví, es como que en mi cabeza, no sé si a partir del primer episodio, no busco encontrar una razón, porque en un momento el psiquiatra me dijo, bueno, hay personas que tienen que lidiar con el cáncer, a vos te tocó esto. Yo tengo esa condición de que esto me puede pasar varias veces o como que no me puede pasar nunca más. Y después de este retiro, que bueno, yo volví con mucha paz en mi corazón, pero lo que yo no podía aquietar era mi mente. Mi cabeza como que pensaba demasiado y bueno, me llevó a vivir en menor intensidad, digamos, otro de estos episodios. Volví a estar internada en la clínica psiquiátrica por 10 días nuevamente. Y bueno, yo decía entre mí, pero ¿cómo puede ser si ahora estoy en el camino del Señor, si fui a un retiro del Señor? ¿Cómo puede ser que me haya pasado otra vez? Y bueno, el Señor después me fue mostrando de que yo había llevado mi vida a vivir esa situación extrema en aquel momento, sumada a todas las situaciones que yo tuve, mis pecados, mis faltas, y como que era todo parte de un proceso. Pero bueno, no fue fácil después permitirle al Señor volver a entrar en mi corazón, porque yo tenía miedo de que me volviera a pasar.
y